Hola. Sí, ingeniero. Ok, continuamos. Bien, entonces ya sabes, el transistor bipolar, porque ahora solo vamos a hablar de él, para que trabaje como amplificador, la juntura de entrada se debe polarizar en directa y la juntura de salida se debe polarizar en inversa. Para que el transistor realice la amplificación, debe cumplir con el efecto transistor. ¿En qué consiste el efecto transistor? Consiste en que la corriente inyectada por el terminal de entrada, que en este caso es el emisor, sea exactamente la misma que la corriente que se obtiene en el terminal de salida, que es el colector. ¿Dónde estaba la diferencia? Es que estoy inyectando en una juntura en la que está polarizada en forma directa y estoy extrayendo en una juntura en la que está polarizada en forma inversa. Entonces, introduzco en una condición resistiva muy diferente a la condición resistiva en la que yo extraigo la corriente que he inyectado. Okay. Que lo vamos a ir entendiendo con calmita. Ese es nuestro efecto transistor. Para eso, habíamos dicho que al transistor se utiliza en 3 topologías. Esta que se explicó en ese tiempo que yo les manifiesto, ese 23 de diciembre de 1947, esos 3 ingenieros de la Bell, al transistor que explicaron, lo explicaron en esta topología, base común. ¿Qué quería decir el base común? Que el terminal de base era común al circuito de entrada y común al circuito de salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Está inyectando por el emisor y está sacando por el colector. Por eso, estas 2 abreviaturas, ¿ves? De las corrientes que introduce y de la corriente que obtiene. Estaban utilizando en la topología base común. Entonces, ¿sabes qué? La definición de la topología siempre te vas a acordar. Cuando es topología base común, el terminal de base es común al circuito de entrada, común al circuito de salida. Me voy a adelantar un poquito. En esta topología, o sea, en la de base común, la señal de excitación se introduce por el emisor y la señal de salida se obtiene por el colector, manteniendo el terminal de base común al circuito de entrada y común al circuito de salida. Si yo cambiase la topología, por ejemplo, al emisor común, diría así: el terminal de emisor es común al circuito de entrada y común al circuito de salida. En esta topología la excitación se introduce por el terminal de base y la salida se obtiene por el terminal de colector. Y en esta nueva topología la juntura de entrada se tiene que polarizar en directa, la juntura de salida en inversa, porque es lo que dice cuando un transistor debe trabajar como amplificador. La tercera topología, ¿cuál es? La de colector común. El colector común al circuito de entrada y común al circuito de salida. En esta topología se inyecta por el terminal de la base y se obtiene la señal por el terminal de emisor. Fíjate vos que en las 3 definiciones nunca hemos inyectado señal por el terminal de colector. Si no, repásalo. Claro, nosotros lo vamos a repasar a medida que vayamos avanzando. Ya los voy a ir mostrando. Entonces, por ahora, base común. Además, ya habíamos adelantado y decir que el mismo transistor, solo cambiando la topología, tiene un comportamiento diferente, unos parámetros muy diferentes para cada topología. Para base común, diferente el de emisor común y diferente el de colector común. Ya los vamos a ir mencionando. Si no, no tuvieran razón de existir esas topologías. Ok. Entonces, en esta topología, un poco más o menos sería esto, ¿no ve? Este es terminal de base común al circuito de entrada, que es por el emisor, común al circuito de salida, que es el colector. Ahora, para el sentido de las corrientes y tensiones del transistor, por ahora un PNP, nosotros vamos a considerar positivo las corrientes entrantes al dispositivo
Eso coincide con la teoría de los cuadripolos. En la teoría de los cuadripolos se dice que las corrientes son positivas cuando éstas tienen la dirección y sentido entrante a los cuadripolos, al cuadripolo por los terminales. Este es positivo, este es positivo, este es positivo. Después, en función del tipo de portador que se mueva, nosotros le vamos a poner el signo correcto. Porque tú cuando tengas que aplicar al componente, tienes que hacerlo con el signo correcto. Ya vamos a ver por qué. Pues hay grandes razones para qué. Eso con respecto a las corrientes. Con respecto a las tensiones siempre vamos a medir. Con respecto al terminal común, de igual manera que en la teoría de los cuadripolos. Entonces aquí me dice, si este es el común, entonces aquí la tensión del emisor va a ser positivo con respecto a la base que va a ser negativo. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Como B, E, o sea, B sub E, V, ¿no ve? O sea, B minúscula, o sea, B entilabial, E y B en mayúsculas, porque tienen componentes de continuo y alterno. La de salida va a ser B, CB. Y puedo tener una tensión flotante, pero que siempre lo voy a tomar la tensión del colector con respecto a la tensión de emisor. Ahora, solo piensa en eso. Un momentito. Entonces dijéramos, a las corrientes, si considero la teoría de los cuadripolos, la suma de las corrientes tiene que ser igual a cero. Todos son entrantes. La suma de las corrientes es igual a cero. A las tensiones, aquí es positivo, negativo, y este va a ser positivo, negativo. ¿No ve? Si miras, te dice, la tensión colector-base va a ser igual a la tensión emisor-base más la tensión colector-emisor. Utilizando la teoría de los cuadripolos. Pero esas son las corrientes y las tensiones convencionales de la teoría de los cuadripolos. Eso no quiere decir que sean las mismas tensiones o las mismas corrientes en el funcionamiento del transistor o en la aplicación del transistor en los amplificadores. Vamos a establecer con calmita. Entonces, ese va a ser para el transistor PNP. Y si el transistor es del otro tipo, para no equivocarnos, exactamente de la misma manera, ¿no? Aquí como parámetro de comparación ya te estoy poniendo las corrientes. Mira, sin importarme el tipo, decimos, son positivos entrantes al componente, como decía la teoría de los cuadripolos. Las tensiones siempre los vamos a medir con respecto a la tensión común. Entonces aquí es más, menos, más, menos. Puedo definir una tensión flotante, va a ser más en el colector, menos en el emisor. Entonces me dice, ¿no ve? Esta suma va a ser igual a este valor. Lo mismo era aquí, esta suma va a ser igual a este valor. La suma de las corrientes en los dos modelos igual a cero. Claro, es excelente la teoría de los cuadripolos para no tener confusiones, porque si no yo tuviera que estar estableciendo una teoría para estos, otra teoría para estos. Olvídate. En el fondo tenemos 8 transistores, 8 teorías, 2 encima he olvidado. No, a propósito, lo hemos hecho. ¿No ves? 10 teorías, no, pues olvídate. ¿Cómo vas a acordarte? No, es imposible. Pero si tú sigues este mecanismo que nosotros estamos utilizando, que es el de las analogías, no vas a tener ningún problema. Pero ningún problema. Siempre vas a colocar con los signos apropiados, sin necesidad de utilizar eso que tú usas, ¿cómo se llama? Ayuda a memoria, lo llamaré. A ver, otro nombrecito tiene, sin usar eso. Sin aprenderte de memoria, porque la memoria es traicionero como el amor. Te vas a olvidar. Ok. Bien. Entonces, el circuito de entrada en esta topología no base común. La entrada es emisor base y la salida es colector base.
Lo mismo es en esta otra. Entrada emisor base, salida colector base. Y en cada topología va a ser no de igual denominación, va a cambiar la denominación. Porque ¿qué cambia? El terminal común al circuito de entrada y al circuito de salida. 3 topologías hemos dicho. ¿No ve? Ahora te está diciendo, las corrientes que entra en el emisor, este era el efecto transistor, es la misma que sale en el colector. Nosotros, de acuerdo a esta teoría que hemos dicho, esto más esto es igual a 0. ¿No ve? Pero ya no te da esa sensación, la corriente que entra igual a la corriente que sacas. Sino aquí todos son corrientes que entran. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer si marco en el efecto transistor? Entonces, seguramente una de estas corrientes, cuál no sé todavía, va a ser positivo. Y esta corriente va a ser negativa. Porque yo tengo que mostrar que es saliente, ¿no ve? Así como lo estoy mostrando, también es entrante. Ajá. Y para que esta corriente sea igual a esta, ¿qué tiene que suceder? Esta corriente tiene que ser 0. Porque no estamos violando la teoría de los cuadripolos. Entonces, es lo que te está diciendo aquí. La corriente que entra en emisor es la misma que sale en colector, sin inyectar prácticamente nada en la base. Cuando decimos sin inyectar, haciendo que la corriente de base sea 0. Efecto transistor, ya lo vamos a mirar. Pues estamos adelantando las condiciones. Ahora, ya hemos dicho juntura de entrada en directa, juntura de salida en inversa, para que el transistor trabaje como amplificador. Claro, es mejor decirlo completito. Juntura de entrada polarizada en forma directa, juntura de salida polarizada en forma inversa. ¿Qué era polarizar en forma directa? Era aplicarle una tensión tal que disminuya la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Este era lo del diodo, polarizado en forma directa. Polarizado en forma inversa, ¿qué era? Era aplicarle una tensión tal que aumente la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Solo que ahora están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo. Ah, sí, pues. Es lo que está sucediendo. Es como que a este gráfico, aquí tengo P y aquí tengo E. Tuviéramos que hacerlo rotar 180 grados para tener aquí N, P. Y lo junto a este. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Aquí tengo el P, aquí tengo el N, he juntado con este N, sigue el N y tengo el P. Entonces me dice, el P, en lo que antes era en el diodo polarizado en forma directa, el ánodo, ¿no ve? Va a seguir siendo ánodo, pero se va a llamar ahora emisor. Lo que antes era el cátodo, que hemos juntado ahora 2 Ns, eso que antes era cátodo, eso se llama base. Lo que antes era cátodo o ánodo en polarización inversa, que es el P, eso se va a llamar colector. Sencillito. Esta gráfica lo tengo que girar 180 grados y acoplárselo. Y cumplir con las definiciones de polarización directa y de polarización inversa. Directa, que la tensión aplicada disminuye la barrera de energía potencial para que se muevan más mayoritarios. Polarizar en forma inversa, aplicar una tensión tal que aumenta la barrera de energía potencial, déjenme nomás usar este término, para que no se muevan los portadores mayoritarios. Clarísimo. Y esto es el diodo nomás. Fíjate, eso me está sirviendo. Pues no estamos dibujando de nuevo nada de eso. Me he copiado de los diodos. ¿Cómo se me va a presentar? Esto lo voy a poner enseguida. Ahora, ¿qué te está diciendo? Primero, para polarizar, ¿no ve? El diodo PN en forma directa. Y estoy aplicando la misma definición. Se debe aplicar. Por ahora, estoy diferenciando los polos, porque aquí también los diferencié. Y te dije, en ese momento, cuando hemos diferenciado en la definición, te he dicho, así les enseñan a los técnicos.
te van a hacer referencia al tipo de polaridad, ¿te acuerdas? Entonces dice aquí, en forma directa se debe aplicar el polo negativo de la batería a la base y el positivo al emisor, reduciendo así la barrera de energía potencial para los portadores mayoritarios, en un valor proporcional a la tensión externa aplicada. Aquí identificado por, no era necesario, pero es para que recuerdes. Polarizar en forma inversa. Aquí estamos identificando igual. Entonces, en este caso, para en forma inversa es aplicarle la polaridad negativa al P y la positiva al N. ¿Para qué? Para aumentar la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. No se mueven los mayoritarios. Estas dos definiciones están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, para que sucedan al mismo tiempo, es como hacerlo girar 180 grados a este y este N. Juntárselo a este N y me va a quedar P a la entrada y P a la salida y el N al centro. Puedo dibujar también por 8. Eso juntado, aquí está, polarizado en forma directa, mira, he identificado la polaridad. Polarizado en forma inversa, aquí está. Pero yo te estoy diciendo, eso trabaja conjuntamente. Para un transistor PNP, fíjate, la juntura de entrada está polarizada en forma directa. Le he aplicado una tensión tal que disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Le he aplicado una tensión tal en el circuito de salida que aumente la barrera de energía potencial para el movimiento de los mayoritarios. Entonces, como, fíjate, este diodo te he sugerido darlo vuelta, lo he dado vuelta acá. Y solo se ha acoplado, está acoplado y eso se llama transistor. Pero para entender, me sirve pensar en dos diodos aislados. Pero nunca pretendas unir dos diodos y que esos van a funcionar como transistor. Ni de loco. No es posible. Porque esa unión, ¿sabes lo que quiere decir estanco, no? Tiene que estar fusionado por cualquier mecanismo que utiliza la metalurgia para transformarlo en un solo tipo de elemento. Porque si no, aquí son dos elementos separados, aunque sean del mismo tipo. Tienen que ser estancos, tienen que ser así. No sabes hasta dónde viene este N o este N. No sabes. Es común. Ok. Para un transistor del tipo PNP. Aquí está la juntura de entrada, aquí está la juntura de salida, la entrada polarizada en forma directa, la salida polarizada en forma inversa. Esta topología es para circuito base común, porque el terminal de base es común al circuito de entrada, común al circuito de salida, para que el transistor trabaje como amplificador en el tipo PNP. Para el otro transistor es este, NPN. También base común. Aquí te los he mostrado. ¿No ve? Mira, ya tiene diferencias. Mira esta tensión. Mira, compararla con esta. La simbología es diferente. Fíjate, esta con esta. Me tengo que ir acostumbrando. Estas polaridades, entonces, imagínate, si yo tuviera que estar recordando para todos los circuitos, ¿cuáles son sentidos de las tensiones? ¿Cómo los voy a interpretar a las corrientes? Fíjate, todas las corrientes, aquí estoy marcando entrantes, entrantes, entrantes. Siempre la teoría de los cuadripolos. Me va a ayudar hartísimo esa teoría de los cuadripolos a entender a este componente. Más las analogías, olvídate, esto se va a poner fácil. Re fácil. Ahora, en estas gráficas hemos marcado este W. Ese W es el ancho de la base, ancho físico, obviamente. Va a tener unas cuantas micras. Este ancho físico de la base, después vamos a mirar, va a estar en proporción a la longitud de difusión
de los portadores inyectados del emisor y que se difunden en la base. Si ese ancho físico de la base es menor que la longitud de difusión, vamos a decir que la cantidad de portadores que se recombinen en la región de la base va a ser 0. Si eso es 0, la corriente de base es 0. Si la recombinación es diferente de 0, ¿de dónde va a sacar portadores la base? De las fuentes de alimentación, para que se recombinen. Ya vamos a entender. Eso mismo va a cumplirse aquí. Claro, por eso no es posible decir, aquí yo junto dos dioses y aquí este se llama transistor. No. Solo para entender me sirven las cosas separadas. Para entender el tipo de polarización. Porque esas dos polarizaciones están cumpliéndose al mismo tiempo en este componente. En cambio acá separadamente. Eso tanto para transistores PNP como para NPN. Aquí nosotros teníamos un símbolo para el diodo. ¿No ve? De este lado era el ánodo, ahí estaba la... Y de este lado era el cátodo y venía la flechita así, y aquí había una perpendicular. Ese era el símbolo del diodo. Seguramente el transistor tiene un símbolo. Porque dibujarlo de esta manera no es complicado. Complicado. Para entender me va a servir, porque yo tengo que establecer todavía las corrientes. Entonces, para entender las corrientes, excelente, bienvenido a estos modelos. Claro. Para estudiar el transistor, lo primero que tenemos que establecer, ¿cuál es el parámetro del transistor? En mi caso, bipolar. Claro, ese parámetro tiene que cumplirse con la definición del efecto transistor. Entonces, ese parámetro se conoce con el nombre de eficiencia de corriente y se lo representa con la letra griega alfa. Y se pone el subíndice FB. Este B significa relación de corrientes en la topología base común. Y cuando se dice F, es de que la juntura de entrada está polarizada en forma directa. Entonces, si es de base común, entonces alfa es la relación de la corriente de colector a la corriente del emisor. Seguramente van a tener signo, que enseguida lo vamos a ver, a esta relación. Después vamos a mirar esto. ¿No ve? Entonces, esto se llama eficiencia de corriente en la topología base común del transistor. Como dice, es la relación entre la corriente de salida a la corriente de entrada. Y para que los parámetros sean los únicos, me dice, con la tensión de la juntura de salida constante, sin producir ninguna variación. Ok, entonces me está diciendo, esta relación de corrientes, fíjate cómo lo hemos representado, minúscula, mayúscula, entonces para variables totales, tiene componente de continua y componente de alterna. Claro, y está como combinaciones finitas. Claro, ¿por qué finitas? Porque la cantidad de portadores que se van a mover son extremadamente reducidas, que se deben seguramente a la diferencia entre los portadores mayoritarios y minoritarios en cada juntura debido al tipo de polarización. Anda razonándolos, te vas a dar cuenta que es de eso. Ok, por eso estamos presentando de esta manera. Entonces, esta ecuación diferencial es la derivada, ¿no ve? De I de colector respecto de emisor, lo vamos a resolver por algún mecanismo. Eso ya conocemos de nuestras materias de matemáticas. ¿No ve? entonces, la eficiencia del transistor, aquí está definida. La relación entre la variación de la corriente de colector, a la corriente de emisor, manteniendo la tensión del colector constante, a eso se conoce con el nombre de eficiencia de corriente del transistor en la topología base común. Ok. Si nosotros resolviéramos esa ecuación, vamos a encontrar una... esta quiero ver. Y acá esto tengo que explicar. Tengo que encontrar I de colector igual a menos alfa FB por I emisor. Aquí ya no hay variaciones.
más una constante de la integración que voy a hacer, porque de aquí voy a despejar la variación de I de colector igual a alfa v veces la variación de la corriente de emisor. Como es una ecuación diferencial, le aplico las integrales y voy a encontrar esto. Esta va a ser la constante de integración. Pero esta constante de integración está representada o representa el movimiento de la concentración de portadores minoritarios. Por ahora en la región del colector, cuando el terminal de base es común al circuito de entrada y circuito de salida. Y se ve cero. Y se empieza a recordar, oye, es el mismo que la corriente inversa de saturación del diodo y su S. Ah, ¿esto me va a informar el fabricante? Sí, señor. Esto tú vas a manejar y de esta manera se va a controlar al transistor. A esto se viene a denominar ecuación fundamental del transistor, que está correlacionado con el efecto transistor. ¿Cómo lo piensas? Fíjate vos, el ICB0 era nanos o micros, ¿no? Por un momento supondremos que es 0. Si la corriente de colector, la corriente que se saca, tiene que ser igual a la corriente que se inyecta, entonces vos dijeras, el alfa FB tiene que valer 1. Pero es casi imposible fabricar un transistor con alfa, con eficiencia del transistor igual a 1. Siempre nos vamos a aproximar a 1, pero vamos a estar por debajo de 1. Porque la base está presente. En la base se van a producir recombinaciones. Y las recombinaciones que se produzcan me van a hacer perder la cantidad de corriente que voy a sacar por el colector con respecto a lo que voy a inyectar. Entonces me dice, la eficiencia del transistor me está hablando de la propagación de los portadores en el medio. Y cuando decimos en el medio estamos hablando de la base. Medio complicadito, como son complicadas todas las ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Pero nada complejo. Nada complejo. Ahora, ¿por qué tiene signo negativo? Claro, porque nuestras corrientes son entrantes. Y si yo pusiera aquí positivo, ya no me da la impresión corriente entrante y esto corriente entrante, porque esta corriente es saliente. Ah, por eso está un signo acá. Porque una de las corrientes tiene que tener signo opuesto. Y eso puede ser la del colector o puede ser la del emisor. Si la del emisor es negativo, la del colector tiene que ser positivo. Si la del emisor es positivo, la del colector tiene que ser negativo. Para darme la sensación corriente que inyecto a corriente que saco. Sencillísimo. Vamos a estudiar también. Ok. Yo sé que estas primeras partes en el transistor son relativamente complejas, pero solo estamos hablando de un doble diodo, ¿no? Esta partecita es del diodo polarizado en directo y esta partecita es del diodo polarizado en inversa y está funcionando en una misma ecuación en que ambas junturas están presentes en el funcionamiento, ambas en polarización diferente